Hola, soy Andrés Zaragoza y esto es Astrología Cosmológica. Bienvenidos. Este es el primer vídeo del canal y en él quiero hablar de la luna llena en Aries, como también de la carta astral de Kamala Harris, porque ella nació en luna llena en Aries y con esta oposición entre el Sol en Libra y la luna en Aries, pero sobre todo quiero mostrar las aportaciones que puede tener a cualquier lectura de carta astral la astrología cosmológica, que es una rama nueva de la astrología que yo defiendo. Y sin entrar demasiado en la teoría, quiero decir que el principal marco conceptual de esta astrología cosmológica tiene que ver con el 12, con el número 12, es decir, con los 12 signos como principal guía o hilo conductor. En astrología cosmológica pensamos que cada creación del cosmos, cada proceso vital, cada situación está dividida en 12 partes físicas, pero también en 12 etapas temporales, algo así como un viaje del héroe en el que hay que pasar desde el nacimiento, surgimiento en Aries, hasta la disolución, el final y el fundirse con el fondo de Piscis. Y como tal, la propia carta astral necesita 12 funciones, es decir, 12 planetas que representen estas 12 etapas. De tal manera que investigando y observando el cosmos y también aplicando el cómo es arriba, es abajo, propio de la astrología, se entiende que el alma del mundo es un reflejo del alma interno. Nosotros no queremos fragmentar ese alma, es decir, no pensamos que después de Saturno ya no esté ese alma, sino que todo lo que se conoce del cosmos va a estar impregnando lo que se conoce de el alma humana. Entonces, eso nos lleva a que la propia lectura de carta natal necesita 12 funciones, 12 planetas para esas 12 etapas. De esa manera hemos observado el cosmos y hemos tomado en cuenta planetas enanos recién descubiertos, así como asteroides que se conocen desde hace tiempo, y los hemos sumado para que formen parte de esas 12 etapas. Vamos a profundizar en la carta astral de Kamala Harris para poder ver las diferencias entre aplicar el método de la astrología tradicional y ortodoxa o el método de la astrología cosmológica y lo que aporta esta nueva mirada. Además de utilizar 12 funciones, esas 12 funciones están ordenadas a nivel de tiempo, es decir, los ciclos temporales de los planetas importan, en el sentido que los planetas más rápidos se conectan con los primeros signos del zodiaco, los más personales o que se ocupan de las necesidades más primitivas, más básicas, de Aries a Cáncer, mientras que los planetas más lentos, hasta los transneptunianos como Sedna, que dura 11.000 años su ciclo o incluso más, va a ser el regente de signos como Piscis, que tienen más que ver con lo colectivo, con lo misterioso, que precisamente concuerdan con ese lugar desconocido, misterioso, amplio y que envuelve a toda la humanidad en sus ciclos porque son muy lentos, de Sedna o de Plutón, que es el regente de Acuario en esta mirada, etc. Entonces, claro, como las relaciones entre los signos y los planetas cambian, cambia mucho la lectura de la carta astral. Pero ojo, me gustaría también aquí hacer un paréntesis y hablar de que comparado con, por ejemplo, otras técnicas de la astrología como la carta sideral, en la que se utiliza un zodiaco distinto, en el que todos los planetas cambian de signo, me parece como un salto más cuántico hablar de la carta sideral y la carta tropical y entender que forman parte del mismo individuo, que sencillamente una carta en la que se mantienen básicamente los mismos significados de los planetas y mmm, todos ellos en los mismos signos en los que están en tu carta natal, tal y como los conoces, sencillamente cambia la interpretación o el discurso de alguna manera. ¿Y qué nos explica la carta de Kamala Harris respecto a eso? Pues ella muestra ese juego entre Libra y Aries, entre los otros y yo, el dilema entre formar parte de una convivencia, de un conjunto, de un orden social o darle más importancia al propio camino y seguir el propio instinto. Si os fijáis, el propio personaje
por lo que es más conocida quizá o por lo que va a quedar en la memoria en muchos sentidos, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo que seguro que la marca es este juego entre ser vicepresidenta o candidata a presidenta. En realidad, en su carrera política empezó intentando ser candidata a presidenta, lo hizo en 2020, solo que no tuvo demasiado éxito, y acabó siendo vicepresidenta con Joe Biden. Pero actualmente se ha dado la vuelta y ha pasado de vicepresidenta a candidata a presidenta, ¿no? Entonces, esta oscilación entre el yo y el nosotros, entre ser copiloto, asesora, acompañante, es decir, libra o ser piloto de su propio vehículo y de su propio camino, Aries, es el juego constante en el que está ella. Y no solo en eso, sino que también a nivel más de fondo, ella ha estudiado, su carrera es de derecho, es decir, tiene mucho que ver con Libra y esta balanza, la justicia, es un trabajo muy típico de los libranos, la importancia de la convivencia y de aplicar esa convivencia se vive a menudo a través del oficio de abogado. Ella fue fiscal general, bueno, primero fue ascendiendo, ¿no? Y ahí también vemos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la tendencia Libra es más bien a ser armonioso, diplomático, pensar más en el otro y entonces estar más en ese cumplimiento de la ley. Sin embargo, su carrera meteórica, la de Kamala Harris, y además como persona, mujer negra de origen indio, y medio jamaicana también, es algo que requiere muchísima fuerza, ¿no? Todo el camino que ha hecho, porque ella pasó de ser, de tener un puesto más secundario en la fiscalía a ir subiendo hasta fiscal general de California, que esto ya es muy, muy fuerte, después senadora y finalmente candidata a presidenta en la que estamos actualmente. Entonces, este juego entre formar parte de las instituciones y digamos, perderte en el fondo, ¿no? Como una más dentro de la red social que sería Libra, a destacar, 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 es este juego constante que podemos ver en el personaje, incluso en el hecho de a veces no estar claro si es protagonista de su propia historia o no. Empezando primero por la carta natal en reposo, por decirlo de alguna manera, ya solo el regente del Sol cambia, pasa de ser Venus, vinculado a Urano y Plutón, pero en la casa 4, que quizá nos hablaría de una persona mucho más dedicada a la familia, ¿vale? Porque es la casa 4 y tiene que ver con el entorno familiar, a el regente de, el Sol desde el punto de vista de la astrología cosmológica sería Júpiter, que nos lleva más al sector de lo público, al estar en el hemisferio de arriba de la carta astral, en la casa 12, que está muy vinculada con el efecto que quiero dar a la humanidad. Júpiter no solo tiene que ver con una parte más política de Libra, que tiene más que ver con los ideales y que evidentemente tiene que ver con Kamala Harris, sino que además nos estaría hablando, estando en la casa 12, de una persona que intenta tener mayor impacto en el inconsciente colectivo. Ocurre bastante que personas que tienen energía en la casa 12, energía importante, tienen un punto mesiánico, es decir, quieren cambiar la comunidad o incluso la humanidad. Además, al estar en Tauro, nos hace pensar en otra faceta de la carrera de Kamala, porque Kamala estudió Derecho, pero también estudió Economía. Y el hecho de que esté Júpiter en Tauro tiene mucho que ver con eso. Y su padre, que el Sol representa al padre en la astrología tradicional, también era economista. El Venus de Kamala Harris es interesante porque es importante para las dos miradas, tanto la de la astrología cosmológica como la de la astrología ortodoxa, pero con matices muy distintos. Es decir, para la astrología clásica, Venus sería regente de su Sol, Sol en Libra, mientras que para la astrología cosmológica es regente de su ascendente. Ella tiene ascendente Géminis y Géminis es el signo cosmológico de Venus. ¿Cuál es la diferencia? Pues que mientras que el ascendente es algo que muchas veces incluso se rechaza o que es un aprendizaje, forma parte de la personalidad,
por supuesto, y es algo que aprendemos a vivir. Además, es un punto muy importante de la carta porque implica iniciativas, implica salud, implica acción, implica muchísimas cosas. em, pero no quita que es algo que es un camino y que muchas veces me ocurre. Es algo que no elijo y tengo la sensación de que me ocurre a pesar mío, de forma arbitraria, etcétera. Por el contrario, el sol es algo mucho más cercano a mi conciencia, es algo que deseo, es algo que activo, que me pulsa, que me palpita, digamos, y que me apetece mucho que ocurra. En el caso de Harris, ese Venus está en su casa 4, o sea, tiene que ver con la familia. Ella no tiene hijos propios, pero sí ha tenido una familia a través del matrimonio con su pareja, con su actual marido, que trajo una hija a la casa, ¿no? Entonces, de otro anterior matrimonio, ¿no? Y ese Venus significa para la astrología clásica que la esencia central de Kamala Harris es más bien doméstica y tiene más que ver con su pasado y su vida hogareña, porque está plantado en la casa 4, mientras que para la astrología cosmológica tiene más que ver con algo que ella puede incluso rechazar y que por destino le ha tocado, ¿no? Pues le ha tocado ser madre y formar familia sin haberlo decidido a través de un matrimonio. De todas formas, para ambos modelos, Venus es bastante relevante. Este no es el único indicativo de que la pareja de Kamala Harris, Douglas Emhoff, le ha traído la familia, le ha hecho tener una vida familiar a través de aportarle a su hija y esa vida más doméstica, sino que otros puntos de la carta astral también sugieren eso desde la astrología cosmológica. Ella tiene su descendente, la casa 7, la cúspide de la casa 7, que significa el área de la pareja, lo tiene en Sagitario. Sagitario, desde el punto de vista cosmológico, está regido por Urano, que nos vuelve a su casa 4. Es decir, el regente de la 7 nos lleva a la 4. Lo que significa que encuentro pareja, encuentro una persona que me complementa, casa 7, y se convierte en alguien que fomenta mi vida familiar, me conecta con el mundo del hogar, también quizá con las raíces, con aquello que me recuerda al pasado, me hace vivir o recordar lo que viví cuando en la infancia, es decir, todo lo que tiene que ver con ese pozo de la casa 4. Mm, Otro indicativo es Ceres. En la casa 7, además de este signo de Sagitario, después tiene a Ceres en Capricornio. Ceres es el planeta enano que tiene que ver, su diosa tiene que ver con la agricultura, el trabajo de la tierra, dar resultados, el trabajo más antiguo, la organización de las estaciones y entonces de los cultivos, etcétera, y por eso tiene muchísimo que ver con el signo de Virgo y le damos la regencia de Virgo. Ella lo tiene a Ceres en Capricornio y esto quiere decir muchas cosas. También luego hablaremos de él en cuanto a otros socios, como puede ser Biden, y que lo tenga en Capricornio, un signo que tiene que ver con la vejez, cuadra muchísimo. Como diciendo que ese va a tener tendencia a aliarse con personas bastante más mayores que ella. Biden es más mayor que ella, muchísimo más, y este tema de la vejez va a ser uno de los asuntos primordiales, ¿no? Es un poco como si sus socios le trayeran la experiencia y estructura de un Ceres en Capricornio, es decir, la experiencia y la estructura en el trabajo que traería un Ceres en Capricornio, pero además ese Ceres rige la casa 4, ¿vale? Entonces otra vez hay una gran unión entre casa 7 y casa 4, ¿no? Porque tiene la casa 4 en Virgo. Tenemos entonces que a través de la astrología cosmológica su casa 7 y su casa 4 están muy relacionadas, es decir, que su pareja le va a traer esa familia o ese refugio familiar y que el destino, ¿no? La personalidad que desarrollará sin pensar que la iba a desarrollar, es una personalidad vinculada a lo local, a lo interno, a esa casa 4 y que tiene mucho de reconstrucción de algo, ¿no? Como de sanación de algún tipo de herida, porque están implicados Urano, Plutón y Venus, sobre todo por los transpersonales. Hay algo aquí que puede ser como una herida transgeneracional
de su familia, ¿no? De su sistema familiar. Tiene mucho sentido el hecho de que Venus esté conjunto a Urano y a Plutón, porque eso representa una familia o desestructurada o reestructurada, es decir, que viene de forma poco habitual, sui generis, em, a través de una ruptura que se sana durante la relación, etcétera, ¿no? Pero que en ese sentido, ese Venus no tiene tanto que ver con su esencia, es decir, ella no es tan doméstica, o al menos no es lo principal de su vida, es una persona muy trabajadora y es una persona de un perfil muy público, como es evidente, donde precisamente la casa 4 no es demasiado relevante en su camino, o nos imaginamos que tendrá bastante poco tiempo para su casa, con lo cual no es algo tan central. Otra cosa es que como decimos, por destino, esto haya ocurrido así. Si nos fijamos en el medio cielo de Kamala Harris, veremos que lo tiene en Piscis. Piscis es un signo muy asociado con el altruismo, con la voluntad de cuidar o incluso salvar a los demás. Es un signo femenino y por eso se asocia bastante con la izquierda. La izquierda, el socialismo, cree en la intervención del Estado que cuida a sus ciudadanos, mientras que la derecha suele estar en signos más de fuego y de aire, que cree más en la libertad y en que se apañen, ¿no? Como que fomenta más el individualismo y entiende que la vida es un sistema que se arregla solo, ¿no? Menos intervención. Mientras que esa idea de proteger, de ser parte de una estructura que cobija y que contiene, es más de izquierdas. Que ya os he dicho que esto no es ni bueno ni malo, no estoy aquí para hacer campaña a nadie y creo que si el universo crea estas tendencias, estas energías, es porque son necesarias y sencillamente hay personas que hacen daño de un lado y de otro, como hay personas que hacen el bien de un lado y de otro y que probablemente es muy necesario que existan ambas para que se equilibren mutuamente y ninguna se vaya a sus extremos. Desde el punto de vista de la astrología clásica, su regente sería o Neptuno, que es el más reciente, que nos lleva a su casa 6, que bueno, es trabajo, trabajo, bien, tiene sentido. En cuanto a Escorpio, podría incluso hacerse una lectura que está en cierta manera destinada más a servir, ¿no? Casa 6, podría ser, porque ese Neptuno está ahí. Aunque si utilizásemos el regente tradicional nos llevaría a Júpiter, casa 12, volveríamos a esta idea de ser un símbolo, convertirse en un símbolo. Una mujer negra que ha llegado hasta donde está, pues es algo que sea como sea se convertirá en un icono. Em, Gane o no gane, me refiero. Mientras que Sedna sería su regente desde la astrología cosmológica, pero dejarme explicar que más bien Sedna sería un candidato a regente, ya que siguiendo esta idea que os he comentado antes de que em, lo que hacemos es reproducir el orden del sistema solar y entonces, como Piscis es el signo más alejado, el más colectivo, es el último y el que está vinculado al último planeta del sistema solar, el más lento, aún no conocemos quizá al más lento de los planetas del sistema solar, porque no conocemos bien las antípodas del sistema solar. Pero mientras tanto, el más lento que conocemos es Sedna. Entonces, para muchos astrólogos esto es muy confuso y debería serlo porque es el, es el planeta de Piscis y muy difícil de usar, ¿no? Porque realmente Sedna va a estar durante siglos en el mismo signo. Ahora mismo acaba de entrar precisamente en Géminis. em, y entonces es difícil de gestionar algo que durante una vida y otra vida van a estar casi siempre en el mismo signo durante varias generaciones. Es, digamos, el más generacional de los planetas. Pero para mí es precisamente lo pisciano, es decir, es eterno y es algo que nos vincula a largas porciones de tiempo y largas porciones de la humanidad y hace que no sea útil y que no se pueda utilizar en el día a día de forma precisa. Es precisamente lo pisciano. Es decir, lo preciso de Piscis es que es impreciso y de que engloba tanto que es imposible de gestionar. Con lo cual, como aún no se conocen de una forma totalmente certeras las antípodas de nuestro sistema solar, no es del todo claro. Actualmente el cuerpo más lejano, más lento y más
hundido en los misterios del sistema solar que tenemos es Sedna, que además es una diosa de las profundidades del mar. Con lo cual es la candidata actualmente más evidente a regente. Pero esto sigue estando en paréntesis porque se sigue buscando un planeta mucho más grande que Sedna por esos lares, que por ahora lleva el nombre de planeta 9 o planeta X, con lo cual aún es algo un poco una incógnita. Pero me apetecía traerlo porque Sedna tiene un papel bastante relevante en la carta de Kamala Harris y además tiene sentido, yo lo vinculo muy claramente a Piscis porque es una diosa de las profundidades marinas. Es una víctima porque fue sacrificada por sus padres que la tiran al mar e incluso le cortan los dedos cuando se intenta agarrar a una barca. Es una diosa inuit. Una vez cae a las profundidades del mar, se va transformando en diferentes animales marinos y es una protectora de esos animales marinos. Entonces, hay algo vinculado con Sedna y con la defensa de los indefensos, ¿no? La defensa ecológica incluso en cierto punto y que me hace pensar mucho en Piscis y esa tendencia a hermanarse con todas las especies, incluso especies animales. Digamos que mientras que Virgo, su opuesto, es vegetariano por una cuestión casi de salud y de nutrientes, en el caso de Piscis es por una cuestión de alma, porque no quiere comerse a seres que ama, ¿no? Entonces esa idea de hermanarse con el mundo, de ser una protectora y una protectora del mar, al mismo tiempo que una protectora de víctimas, está muy vinculado con esa energía pisciana. Y yo siempre digo que Neptuno nunca fue un dios de las profundidades del mar, sino que era de la superficie, defendía a los capitanes, ¿no? Entonces es más una energía que intenta controlar el mar y no tanto una energía que se deja llevar por el mar. Es muy, muy distinto. Y esa es la gran diferencia entre el Neptuno de la astrología cosmológica, que lo vinculamos con Capricornio, es decir, es un control del mar, es un poner un suelo firme sobre el mar, un barco, y en el caso de Sedna y Piscis es un me dejo tragar por ese mar. En el caso específico de Kamala, el hecho de que Sedna esté conjunto a la luna, esa luna en Aries que hemos visto antes, y en la casa 11 es muy interesante. ¿Por qué? Porque la casa 11 es la casa de los partidos políticos. Es algo específicamente de ser parte de un grupo, en el caso de ella, el grupo demócrata, y hacer carrera ahí. Es decir, que el medio cielo que tiene que ver con la vocación en Piscis nos lleve a través de Sedna a esa casa 11, cuadra perfectamente con su profesión, mucho más que el regente tradicional en la casa 12 o que el regente más moderno, Neptuno, en la casa 6. Es decir, la 11, el hacer una carrera a través de los tejemanejes de los grupos parlamentarios, ser parte de ese grupo en el que se comparten valores, comparten ideas y se trabaja para crear, pues pueden ser lobbies o pueden ser grupos de presión o pueden ser activismos de todo tipo, cuadra muchísimo con una persona que es política, ¿no? Ya la luna en esa casa 11, por supuesto, ayuda a que Kamala Harris necesite ser parte de ese activismo o de lo que ella considera activismo a través de ser parte de ese grupo. Pero Sedna, como posible regente de su medio cielo, cuadra muchísimo más porque implica que es lo más alto a lo que quiere llegar, formar parte de ese colectivo. Otra lectura interesante respecto al mediocielo de Kamala Harris tiene que ver con el hecho de que es el estandarte o la representante de personas invisibilizadas. Entonces, la energía de Piscis tiene que ver con lo invisible, también social. Entonces, el hecho de ser, en cierta manera, o al menos que su campaña electoral y su marketing la haya puesto como la defensora de las minorías, tiene sentido con su medio cielo. Es decir, que es un medio cielo donde está la energía victimista de Piscis, ¿no? Si la queremos criticar, podría ser falsamente victimista. Si la queremos aupar, podríamos entender que está realmente empatizando con los sectores más desfavorecidos. Y además está Quirón ahí.
Quirón, la herida, como quien muestra una herida arriba, ¿no? Y lo que decíamos antes, Sedna también se vincula con esa idea de ser los que están en los márgenes, ¿no? Porque la propia Sedna es un planeta que está en el margen más margen del sistema solar y que no podemos ni siquiera entender aún, y por eso es más pisciano aún, porque es algo que es completamente difuso, es completamente difícil de entender que pueda haber existido algo más allá de Neptuno, pero resulta que existe. Y por eso resulta que hay algo que supera en confusión a Neptuno. Ella se yergue como una representación de todos los no escuchados, de todos los no visibles, de los invisibilizados en otros momentos de la historia de Estados Unidos y de la historia humana, ¿no? Al menos esto es uno de los ejes de la campaña del marketing que se hace para que Kamala Harris suba, ¿no? El hecho de que representa un montón de sectores, mujeres, personas negras, personas de la India, podría representar a otras minorías inmigrantes, etcétera, y que ella, en cierta manera, lo representa también porque incluso se le atribuye el hecho de no cerrar fronteras y ser parte de lo que el otro bando dice que es el problema de la inmigración, ¿no? Vinculada a la delincuencia. Esta luna en Aries conjunta a Sedna, por un lado, podría tener que ver con ella misma, con cómo es competitiva y que es una guerrera y pelea por lo que quiere, y además específicamente al principio de su carrera ya empezó con mucha fuerza. Lo digo porque la luna cronológicamente suele ser la zona de confort con la que empezamos. Y además defendiendo o poniendo como un valor el hecho de que forma parte de un colectivo victimizado, ¿no? Eso es la parte de Sedna del asunto. Pero también podríamos interpretarlo esto como que esto también es sus adversarios, porque al final esta misma estrategia es la que utiliza Trump, en el fondo. Es decir, Trump también es una persona muy fuerte que está vinculándose con un sentimiento que hay en la sociedad estadounidense, igual que en la sociedad mundial, de que se está ignorando a una serie de personas en favor de otras, ¿no? Es decir, esa idea del victimismo en realidad está en ambos lados del tablero. Los políticos están todo el rato implorando en esa idea de que ellos son los minoritarios, porque esa historia, la historia de un héroe que defiende a su pueblo ignorado, pues es muy jugosa y atrae mucho en general a las masas. Entonces es bastante típico que ambos hagan lo mismo. Entonces, esa luna en Aries que está opuesta a su sol también se refiere a sus propios enemigos. En este juego de espejos, claro, en algunos momentos ella se posicionará en el sol en Libra siendo la representación misma de la justicia, mientras que tendrá la impresión de que los que son inmaduros, agresivos y victimistas son sus adversarios, por ejemplo Trump, pero en algunos momentos seguro que también si pierde los papeles se puede posicionar ella misma en su luna, que puede ser algo bueno, ¿no? Porque en algunos momentos defenderse puede ser algo necesario, pero en otras puede cometer grandes errores, como precisamente vinculado con esta luna llena en Aries, ha tenido una entrevista, su peor entrevista probablemente, en la cadena Fox, que es una cadena muy de derechas en las que se ha atrevido a ir, a pesar de que era evidente que era un lugar donde la iban a poner a prueba. Y ha sido como una entrevista bastante bronca, que no queda claro si ha sido un paso en falso y que le llevará incluso a perder las elecciones, el mostrarse de esa manera tan titubeante, o puede ser que sea por el atrevimiento algo que relance su carrera. El caso es que por la luna llena era un momento de choque con otros donde iba a ser fácil que explotase la luna en Aries natal de Kamala Harris y que la pusiese un poco a prueba, ¿no? Que quizá apareciese como esa parte más irracional de ella, y incluso podríamos decir que era parte de su intención, porque da la sensación de que ir a esta entrevista era para mostrar un carácter fuerte, que quizá es lo que ella piensa que las personas republicanas o de derechas buscan, alguien fuerte. Entonces se centró en ser combativa, ¿no? En sacar esa luna. Y desde ese punto de vista puede ser algo positivo, pero si aparece como irracional, no tanto. Y
Fijaros que también en esa misma entrevista se mostró lo titubeante que puede ser, es decir, su sol en Libra. Es decir, es un momento de mostrar mucho el eje. Además de que Sedna está en la casa 11, también podemos sumar a el Sol como regente de esa casa 11. Es decir, desde la mirada cosmológica, la casa 11 que está en Aries es regida por el Sol. O sea que además que ella tiene un Sol en Libra que tiende a la justicia, es un signo muy político, que se mete en política porque tiene la sensación de que entre todos podemos generar una convivencia mejor y es importante implicarse. El hecho de que rija la casa 11, que es una casa de colectivos que cambian el mundo según sus ideas, pues casa mucho con una persona muy metida en el asunto público. Si seguimos teniendo en cuenta las dignidades y sumando la cosmológica, podríamos decir que el Sol en Libra está, sin embargo, bastante débil, porque según las dignidades tradicionales estaría en caída, ¿vale? El Sol está en exaltación en Aries, según la tradición, y en caída en Libra, y según las regencias cosmológicas está en el opuesto a su domicilio, aunque a mí me gusta llamarlo su posición de complementariedad, porque yo apuesto con que se puede trabajar con absolutamente todo y podemos puntuar y podemos ver que el Sol está mal cuando está en Libra, pero no me fiaría mucho de esto porque puede haber evidentemente soles en Libra con vidas completamente enriquecedoras y maravillosas que se sobreponen a la idea de que su sol, que debería ser una función de personal o de trabajar por lo individualista, está pensando en el otro, lo cual es complejo de vivir, podríamos decir, pero no imposible. Incluso puede ser un reto que salga muy bien y con mucha satisfacción a quien lo supera. Quiero centrarme en algunos de los tránsitos que ha habido últimamente vinculados tanto con la campaña electoral como con la vida de Kamala Harris, porque evidentemente han sido uno de los meses más importantes de su vida, en tránsitos a Saturno pasando por el medio cielo en este momento, con lo cual, como mínimo, se confirma un reto, que estaba destinado a pasar un reto importante en estas fechas, que claro, dependiendo de cómo pase el examen, podría aprobar o podría no aprobar, pero que le están señalando con un dedo y que es su oportunidad de diferenciarse y de probarse a sí misma, está claro que eso es así, tanto por su Saturno natal ahí como por su Saturno pasando ahí, que representa una crisis, una transformación y un ponerse a punto en muchísimos sentidos, ¿no? Y Quirón, claro, Quirón ahí es o canalizamos esa herida y mostramos la herida con autenticidad y entonces puede ser, por decirlo de alguna manera, una líder herida, ¿bien? Que tendría sentido porque es una mujer que intentó ser presidenta en 2020 y falló, una mujer que fue vicepresidenta y debido a una cuestión de salud de su presidente, ¿no? De Joe Biden, lleva ahí. Entonces, si hace suya esta cosa de lo malo se puede salir más fuerte o de... también tiene muy mala fama, por supuesto, el mandato de Joe Biden es muy impopular. Entonces, si podemos hacer algo así como de lo negativo que ha vivido, puede hacer algo mejor, quizá ese Quirón tenga sentido. Pero desde otra interpretación de Quirón, se podría decir que ese Quirón puede ser la gran espinita que tenga clavada toda su vida, ¿no? Que se quede a las puertas de esto que es la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Como decimos en muchos momentos, nosotros no somos adivinos, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, yo solo sé que ahí tiene un gran reto Kamala Harris, que tiene la posibilidad, como digo, canalizando las partes positivas de Quirón, o puede que se esté lamiendo la herida el resto de su vida. El día del debate de Joe Biden y Trump, ese momento en el que Joe Biden lo hizo tan mal que tuvo que abandonar poco tiempo después la carrera como presidente, es un momento claro de cambio de los vientos para Kamala. Y en ese sentido, hay varios indicativos en sus tránsitos. Por un lado, tenemos el hecho de que en ese momento Marte se empezaba a aproximar a la casa 12. Hemos dicho que la casa 12 es bastante importante desde la astrología cosmológica para Kamala porque es donde está Júpiter,
su regente de su sol, y porque la casa 12 tiene que ver con enemigos ocultos, ¿no? Entonces, la entrada de Marte implica el comienzo de un cambio respecto a las personas que le hacen sombra en el mundo, como el propio Biden, ¿no? Aunque esto no es más que el principio, ¿no? También otro indicativo es que Ceres estaba en Capricornio, que es la posición natal, en la casa 7, que es la casa de los socios, y estaba retrógrada, es decir, que algo estaba replanteándose, reflexionándose respecto a quién iba a acompañar a Biden o quién iba a acompañar a Kamala. Es algo así como un momento de reflexión, porque Ceres está retrógrado, respecto a quién me va a acompañar. Y vamos a ver que eso tiene impacto hasta el momento en el que ella está eligiendo a su propio vicepresidente, ¿no? Es esa retrogradación de Ceres, es un replantearse mis socios que termina cuando ella elige a Tim Walz como su vicepresidente. Es decir, que la retrogradación de Ceres es muy importante en este momento porque está reflejando muchas cosas. Ceres en Capricornio en la casa 7 ya tiene que ver con el compañero de trabajo más mayor que yo y un hombre que refleje la posición de patriarca o la posición que suelen seguir buscando los electores de hombre fuerte y clásico. A esta descripción responde tanto sus enemigos y adversarios como Trump, como el primer socio que ha tenido Joe Biden, pero también el segundo. Entonces, en este momento de reflexión de Ceres, en el que se estaba replanteando el papel y la identidad de los socios de Kamala, acaba de hacer su trabajo hacia agosto, que es cuando Ceres dejó de retrogradar y empezó a ponerse directo, cuando ya decidió y anunció a Tim Walz alrededor del 22 de agosto, que fue el Congreso Nacional Demócrata. Una fecha muy importante también en la cronología es el 13 de julio, que es el día del atentado contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque pese a que en el debate Joe Biden lo había hecho muy mal, ya había muchísimas dudas en el Partido Demócrata, no fue hasta este momento en el que realmente se giraron las tornas, porque el atentado de Trump fue un momento en el que en realidad subió muchísimo de popularidad y donde se veía claramente que el atentado le había dado muchísima simpatía de los votantes y le había mostrado como una persona fuerte que sabe sobrevivir a algo violento, mientras que Trump había quedado como una persona con sus capacidades incluso mermadas por su edad, con lo cual la comparación era terrible, ¿no? Además, en América se busca mucho a personajes fuertes que puedan ser líderes, ¿no? Entonces, la fuerza de Trump estaba por las nubes y la debilidad de Biden por los suelos. El 13 de julio, en el atentado contra Trump, se juntan Marte y Urano. Marte y Urano representan para la astrología clásica accidentes, situaciones temerarias, imprevistos y situaciones violentas también, ¿no? Entonces cuadra con un atentado, pero desde la mirada de la astrología cosmológica también, en el sentido de que son dos planetas de fuego, uno rige a Leo y otro rige a Sagitario, y son energías que enfadadas, enfurecidas, también generan bastante dolor. De hecho, desde la perspectiva cosmológica, la guerra es más de Leo que de Aries. ¿Por qué? Porque es el poder, son los reyes los que deciden ir a la guerra. Es cuando tengo una identidad, un reino que defiendo con orgullo, que realmente se genera un rencor como para organizarme y acabar o aniquilar a mi enemigo. No es desde el instinto animal, no es desde un lugar que me sube y me baja como un instinto que se me pasa, que se va a una guerra, sino que las guerras, los atentados, los planes de asesinato, es algo que se cuece a fuego lento, no es de repente se me va la cabeza, sino que es algo que está pensado y planeado. Y por otro lado, Urano, como regente de Sagitario, lo que dice es que es una guerra ideológica. Otro tema que me parece interesante para el tipo de figura que es Kamala Harris tiene que ver con su carisma, porque de hecho está un poco en entredicho, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con su medio cielo, del que ya hemos hablado, donde tiene este asunto de estar, en cierta manera,
oculto, invisibilizado, energía invisibilizada, que como hemos dicho, si ella se convierte en estandarte de lo invisibilizado, puede ser bueno, pero no siempre es fácil hacer esto. Por otro lado, también porque es Sol en Libra. Los soles en Libra tienden a ser acompañantes, no tanto protagonistas. Pero es cierto, por otro lado, que ella tiene el Sol en casa 5. La casa 5 es la casa de Leo, tiene mucho que ver con estar en un escenario. Y esta combinación en su biografía podemos ver que la llevó a estar interesada por la danza e incluso formar parte de grupos de baile que ella misma organizaba en su juventud. Con lo cual, este asunto de mostrarse y mostrar belleza siempre ha estado en su vida. Y ella también tiene aparte a Marte en Leo, el guerrero, el que defiende desde un lugar espectacular, desde un lugar que puede llegar a otros, que puede comunicar muy bien y ser brillante desde el punto de vista de los otros. Esta es una posición muy potente tanto para la astrología tradicional como para la astrología cosmológica. En la tradicional, Marte resulta que está en un decanato, en el último de Leo, que está regido por Marte, así que es una posición fuerte desde esta, si usamos los decanatos, esta herramienta tradicional, le da fuerza a Marte y desde el punto de vista de astrología cosmológica está en su domicilio. Marte es regente cosmológico de Leo, entonces está muy fuerte desde la astrología cosmológica. En astrología cosmológica siempre decimos que Marte está bien en Leo porque la mejor forma de ganar es con una sonrisa. La mejor forma de ganar es convencerte de que soy el rey, el ganador, y que es la manera más digna y más natural de ganar en las competiciones sociales, ¿no? Entonces ese Marte en Leo se gana los corazones, también es una forma de decirlo, y entonces podríamos decir que Kamala Harris tiene ahí un filón para realmente ser una ganadora. Lo que pasa es que tiene muchos frentes abiertos, muchos otros planetas en cuadratura, oposición, etcétera, que la hacen dudar y que solo si consigue al mismo tiempo defender la parte del corazón de este Marte en Leo, sinceridad, pero al mismo tiempo aplicar las leyes y las otras miradas que le vienen por otros lados, conseguirá adaptarse a todo lo que pide su carta, ¿no? Está muy mal aspectado, tiene enemigos por todos lados y esto me va a ser muy útil para pensar en los adversarios de Kamala. Y resulta que los adversarios de Kamala son tanto los aparentes, tipo Donald Trump, es el más evidente, como en los no tan aparentes, como por ejemplo sus socios. Es decir, no podemos olvidar que Joe Biden es con quien ha trabajado hasta ahora, pero al mismo tiempo también ha sido quien la dejaba en sombra, es decir, un competidor dentro del Partido Demócrata. Este Marte del que estamos hablando también es regente de la propia casa en la que está, desde la astrología cosmológica, porque la casa está en Leo, la casa 3, que es la casa de la comunicación, y con Marte ahí, lo cual incide más en la idea de que si quiere y si supera esos adversarios que tiene Marte, puede ser una persona que llegue con su mensaje de una manera muy fuerte y muy contundente a otros. Y hace referencia a la gran estrategia de marketing que ha sido toda su campaña, ¿no? Donde ha tenido también incluso apoyo de grandes divas como Beyoncé, como Taylor Swift. A lo mejor esto tiene bastante que ver con la energía leonina. Es importante entender que toda esta carta astral es Kamala Harris, es decir, todas esas funciones son ella, pero en la vivencia de nuestra propia carta astral muchas veces nos vamos posicionando en ciertos puntos y obligamos a que los otros nos traigan el aprendizaje que no estamos encarnando en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede haber momentos en los que Kamala se sienta en su Marte en Leo, es decir, una guerrera que pelea por lo que genuinamente cree, que pelea desde un lugar en el que intenta poner su corazón por delante y ser valiente, y se encuentra con, para ella, enemigos ocultos, casa 12, que son multimillonarios, Júpiter, y que pueden ser más bien los donantes de Trump, ¿no? Que no son tan visibles, ¿no? Los que le donan clandestinamente o de una forma menos pública, pero que forma parte de las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso podría tener que ver con ese Júpiter como freno de su Marte, pero también en otros momentos, sobre todo en los momentos en los que ella se sienta más apoyada
también por fondos, porque eso es una continua carrera. Si seguís un poco la campaña electoral, parte de las noticias es ir diciendo, ahora han tenido una inyección económica Trump, ahora ha tenido una inyección económica Harris. Y es un continuo tejemaneje de los fondos que van por debajo. Incluso ahora han abierto apuestas, al parecer. Pues el caso es que este Júpiter en Tauro podría ser también ella. Ella también en algunos momentos puede simbolizar esa plenitud de abundancia y que sea el otro, que Trump también podría encajar perfectamente con un Marte. Bueno, amigas y amigas de YouTube, pues este ha sido mi primer vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacerlo porque todo este lujo de detalles y poder meterme meticulosamente en todo, como buen Virgo que soy, me encanta. Y si os ha gustado, darle like, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y así yo puedo generar más contenido y también pedir lo que sea que os apetezca. ¿Os apetece más casos? ¿Os apetece que me meta más con la teoría? ¿Os apetece más algo específico como las dignidades, como sinastrías? Estoy abierto a practicar absolutamente de todo y mostrar lo que puede aportar la astrología cosmológica. Así que un abrazo muy grande y seguimos.